vistos en otro cosicas, vamos a enseñaros un poco de lo que tenemos hecho. Ya están los edificios, todos los edificios, las estructuras principales pintados. ¿Vale? Por ahí tenemos más elementos preparados. Como veis hay mucho gris, mucha montaña. Es con lo que nos vamos a poner ahora. Vamos a terminar de pintar todas las zonas de montaña, de terreno lunar. Bien, como veis tenemos aquí un gris de base, ¿vale? Vamos a pintarlas con el aerógrafo. Pintarlo todo con el aerógrafo sería muy duro, muy largo y muy caro. Entonces, lo que hemos hecho es que a todas estas piezas las hemos pintado con una base de pintura plástica. ¿Vale? Vamos a enseñaros la pintura que hemos utilizado. Bien. Sí, bueno, eso es el diluyente que se ha quedado un poco separado de haber estado la pintura. Sí, pero vamos, eso se remueve y se vuelve a mezclar, ¿vale? Es pintura plástica que utilizamos. Teníamos un gris que ya habíamos utilizado de base anteriormente, una mezcla hecha de pintura blanca y pintura negra, sencillamente. Y en esta ocasión lo que hemos utilizado es un pigmento, que tenemos aquí nuestros pigmentos, y hemos utilizado este, ¿vale? Gris pizarra, que nos da pues tonos, como veis, grises azulados, que me gustaban para conseguir esto. No me dejaron usar el violeta tulipán. No quedaba muy lunar. No de nuestra luna, por lo menos. Es más gris. No lo puedo abrir. Sí, bueno, ahí tenemos también sí, en polvo. Pigmento seco. Sí. Bien. Lo primero que voy a hacer es... voy a terminar de pulir los bordes de todas estas zonas que entran en contacto con los edificios. Para que quede un poco más suave, lo que voy a hacer es coger la pintura que hemos utilizado de base y vamos a aerografiarla. ¿Vale? Algunos diréis, ¿cómo vas a meter eso en el aerógrafo si lo vas a obturar? Eso es súper denso. Bueno, prácticamente con el aerógrafo podéis pintar con cualquier pintura acrílica o similar, siempre que tenga el punto de dilución necesario. ¿Vale? ¿Qué he utilizado para diluirla? No he utilizado agua, he utilizado diluyente de aerógrafo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando añadís agua a la pintura, lo que estáis haciendo es estáis disolviendo el pigmento en el agua, pero el pigmento se queda... o sea, lo que hacéis es separarlo. No estáis haciéndolo de forma uniforme, sino que el pigmento se está separando, se está como separando en distintas partes, ¿vale? Cuando lo aplicáis, lo que estáis aplicando es agua con algunas zonas de pigmento que donde se coloca se aplica. El diluyente lo que hace... como una salsa que se te corta. Digamos que se te separa la salsa, se te corta. Sí, más o menos. A ver, con agua, por ejemplo, se puede diluir para según qué cosas cuando intentas hacer otros efectos, pero el problema que tendríamos a la hora de pintarlo es que si lo hiciese con agua, al final lo que estarías aplicando es agua con el pigmento disuelto y chorrearía, ¿vale? Entonces... además del problema de la cal, que tampoco es bueno para el aerógrafo. Exacto, aunque bueno, podríamos utilizar agua destilada y estaría solucionado, pero... ¿vale? He utilizado diluyente de aerógrafo hasta conseguir esa... a ver si se aprecia... esa... ¿vale? Mezcla homogénea. Sí, es como lechoso, ¿vale? Tiene que ser como lechoso, si os dais cuenta, a ver si... ¿vale? Ahí, por ejemplo, le haces un chorreo y veis cómo va escurriendo hacia abajo, ¿vale? Como lo hace la leche en un vaso, ¿vale? Ese es, más o menos, ¿vale? Porque yo lo he calculado a ojo, el punto de dilución de la pintura. Voy a revisar la presión, que creo que está un poco alta. Vamos a ponerla a un bar.
parece que está demasiado diluida, de todos modos. Pero bueno, eso no es problema porque ahora puedo añadirle a la mezcla un poco más de pintura y conseguir pues que tenga una consistencia mejor. Aún así, bueno, está bastante bien. O sea, como tampoco lo quiero ahí para pintar grandes zonas, sino que simplemente quiero dar algunos efectitos. Lo que es, pues por ejemplo, aquí que he repasado esto para hacer zonas manchadas de polvo lunar, pues, simplemente para poder romper un poco esa zona, que no parezca tan manchado y que quede un poco más suavizado. Bueno, le he añadido un par de gotitas de pintura a la mezcla para espesarla un pelín. Le he añadido medio bar más de presión al aerógrafo, al compresor. Ahora tiene 1,5 y ahora sale perfecto. Simplemente pues hacer un poco la prueba hasta que encuentras el punto idóneo en el que quieres trabajar. Y bueno, como veis, es que ahora el acabado se va quedando mucho más limpio y mucho más sugerente. Bueno, lo primero que hago es le doy un cordón mediano justo en la zona de la junta entre el edificio y la montaña. Vale, y tratando de que no quede una línea definida, sino que quede más bien difuminada. Vale, vamos repasando la zona. Una vez ya tenemos esa línea un poco más difusa, pues desde un poco más lejos le doy una pasada para que tenga una capa encima un poco más general y el efecto del degradado pues quede un poco más suave. Conseguir esa sensación del polvoriento, del polvo que se ha pegado a las zonas del edificio que están en contacto con él. Vamos a hacer esta, que aquí se verá clarito. A ver. Ahora, por ejemplo, está saliendo bastante poca pintura y seguramente sea porque claro, esta pintura seguramente siempre os dejará pues algún grumo o alguna partícula que vaya a obturar el aerógrafo. Pero bueno, como os he dicho antes, son cosas que, bueno, son sopesables para el tipo de trabajo que lo estamos haciendo. Que tampoco necesito ahí un chorro de pintura muy constante ni una precisión milimétrica, ¿vale? Simplemente pues si se obtura y sale menos, pues bueno, lo repaso un poquito más y ya está. Bueno, después de haber aplicado la mezcla esta de pintura de base, he tenido que limpiar el aerógrafo porque se quedaba un poquillo obstruido. Aquí tengo ahora un lavado que es lavado negro del que he usado para los edificios, junto con un poquito de gris mar oscuro de Vallejo, de Modeler. Nada, un poquito para darle una base de pintura, y tinta azul de Vallejo para darle ese tono así azulado. Está muy diluido, muy aguado, porque ahora lo que quiero es eso, dar un lavado y que se apliquen las sombras. Esta misma técnica que voy a usar ahora mismo, por ejemplo, podéis utilizarla directamente con tintas, aguándolas un poco, para cuando pintáis, por ejemplo, muros naturales de montaña, cosas más así tipo roca. Podéis utilizar, por ejemplo, tintas verdes o lavados verdes
con el aerógrafo para hacer efectos así de humedad, de un poco de verdín, cuando hagáis pues cosas así más tipo bosque. Bueno, como todavía no sé exactamente si tengo la consistencia adecuada, voy a empezar a hacer un poco de prueba para ver qué tal queda. Si veo que no me interesa, pues bueno, siempre puedo repintar con el tono base y volver a probar la mezcla y volver a hacer. Aún así, al estar tan aguado, generalmente, bueno, porque a todo esto está todo, esta vez en lugar de utilizar diluyente de aerógrafo, he utilizado agua destilada, no la del grifo, que la del grifo tendrá cal que obturará, bueno, por lo menos en Alicante es cal con agua, y obturaría el aerógrafo. Entonces utilizamos agua destilada de la de plancha. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un lavado, no necesito que la pintura se reparta uniformemente como cuando intento pintar con un color, sino que ahora estoy haciendo un lavado y de hecho voy a tener esta servilleta a mano para retirar el excedente de donde necesite. Así que no necesito que el color impregne tanto, es más para hacer unas sombras. Bastante bien. ¿A ti te mola, Jess? Sí. ¿Veis? Por ejemplo, con la servilleta consigo quitar el lavado de las zonas más prominentes, porque son en las que irá después las luces, y que se me quede simplemente en los recovecos. Una cosa buena que tiene a la hora de hacer este tipo de lavados, el utilizar tintas, es que la tinta no es lo mismo si utilizáis un lavado. Si utilizáis simplemente la pintura y la diluís en agua, pasará lo que os he comentado antes, que como que se desfragmenta el pigmento, se separa. Sin embargo, en las tintas la concentración de pigmento es distinta, el diluyente que lleva es distinto y realmente sí que mantiene un poco más la capacidad de teñir, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, aunque no esté cubriendo enteramente del color, sí que me está tiñendo las sombras donde estoy pintando. Tenéis que ir aplicando una capa y esperando a que seque porque, por ejemplo, al utilizar la miniatura plástica de pared y demás, y tener también debajo la masilla, aunque bueno, le hemos dado una capa de cola blanca para aislarla, para que no suelte polvillo, pero aún así, bueno, como todo esto es muy mate, absorbe mucho la pintura, entonces puede que le deis una mano de lavado, parezca que ha cogido bien el color, pero en realidad es que está húmedo. Y cuando se seca absorbe mucho y parece como que no lo ha cogido tanto. Entonces siempre es eso, dais una primera capa, esperáis y si veis que necesitáis remarcar algunas sombras o que alguna zona ha quedado tal, pues le dais una segunda capa y poco a poco vais sumando. La cuestión aquí tampoco es conseguir una pintura perfecta, porque después vamos a darle unas luces con unos grises, sino darle ya un contraste interesante. Otra forma de plantearse el pintado sería simplemente haciendo estos dos pasos, teniendo un tono base y directamente trabajar las sombras. Luego a lo mejor simplemente con un pincel seco para remarcar algunos volúmenes muy pronunciados, pues ya te bastaría. La cuestión aquí es que el aerógrafo es una herramienta brutal para pintar escenografía, pero tampoco es tan costoso como os podéis pensar. Si intentamos pintar todo a base de botes de Vallejo, pues desde luego que nos va a salir por un pico. Pero utilizando pues siempre estas artimañitas de dar una base y utilizar el aerógrafo simplemente para dar unas sombras con un lavado y unas luces, y la verdad es que gana muchísimo. El acabado es una pasada, con poquita cosa y bastante más barato. También podéis utilizar, cuanto mejor sea, por ejemplo habéis visto que he mezclado
pintura plástica de pared, pero si por ejemplo utilizáis un acrílico, no de miniaturas, pero sí a lo mejor de pintura, o sea, de pintura, qué listo soy, me refiero de bellas artes, o de material de manualidades. Si es un acrílico medianamente en condiciones, pues seguramente el pigmento tenga una calidad como para que podáis diluirlo y aplicárselo a vuestro aerógrafo. Eso sí que os digo, como estáis viendo, el aerógrafo que yo estoy utilizando aquí es el barato. Este Jason, ¿de dónde lo sacaste? Sí. El aerógrafo este. Una tienda de segunda mano. Bueno, era una tienda de segunda mano, pero estaba nueva sin abrir. Pues ya fue potra, ¿no? Sí, sí, sí. Además no iba buscando eso, no me acuerdo qué iba buscando. De todos modos, este tipo de aerógrafo suele ser el de los kits básicos, bastante económicos, que algunos vienen incluso con un compresor pequeño que mete un montón de ruido, pero que os puede servir para vuestros trabajos. Luego, por supuesto, cuando pintemos las miniaturas, ya que estamos haciendo... ¡Hostia, los alfileres! Bueno... Ya lo recogemos. Claro, cuando... Qué mejor Infinity, que para sacar aquí el Infinity de Harder and Steinbeck, que es el que utiliza Giraldez. Desde luego tenerlo no nos va a convertir en Ángel Giraldez, pero vamos, o sea, es el... Pero de momento para lo que es hacer este tipo de trabajos, para escenografía y tal, mejor uno de estos básicos, baratillos, sobre todo si no habéis usado nunca el aerógrafo, porque además es lo mejor para aprender y ir cogiéndole mano. Vale, voy a bajarle la presión, que creo que está a 1,5. Está a 1,4, voy a bajarla a 1, porque claro, al ser un lavado y estar tan aguado, si sale con demasiada presión, me empapa y me esparce la pintura. Y me crea las típicas patas de araña. Bueno, seguimos con esta. Me preocupa que no sé si igual me voy a quedar un poco corto en la mezcla. Porque ya he visto que, claro, la pintura, lo que os comentaba, la pintura absorbe mucho, está muy diluido y hay que darle, pues a veces un par de manos en algunas zonas de mayor sombra para que quede bien marcado el contraste. Pero bueno, si me quedase corto, pues sería cuestión de preparar un poco más de mezcla, que quede más o menos igual, no quede exactamente, pues bueno, lo más acercado posible. Por eso siempre también es útil que cuando preparéis mezclas os apuntéis las proporciones de la pintura que habéis usado, sobre todo cuando estamos hablando de hacer toma ya. Y esto me ha pasado por tener la cazoleta demasiado cargada. Bueno, yo creo que no va a hacer falta ni repintarlo. Lo que sí que voy a hacer es descargar un poco esto, que me he pasado llenando, y así no se me cae. Bueno, como iba diciendo, con las miniaturas a lo mejor pues tampoco os hace falta, porque se utiliza mucho menos pintura, pero cuando hagáis este tipo de cosas para escenografía, pues no estaría mal. Yo no me lo he apuntado, pero bueno, confío en que si tengo que replicar la mezcla, más o menos la sacaré adelante. ¡Puli! Como veis, principalmente le doy en las zonas de sombra, que es donde más me interesa aplicarlo. También podéis hacerlo en zonas amplias para romper un poco la igualdad de color, crear como un poco de contraste y que la figura pues tenga como matiz, ¿vale? Por ejemplo aquí, en esta sí que he aplicado aquí a lo mejor en zonas más amplias una sombra más general, que a lo mejor ahí no debería de estar, pero bueno, me ayudará a crear matices dentro de la propia roca y que tenga una apariencia pues, un poco más natural. Y también, por ejemplo, lo suelo utilizar en la superficie para añadir una chispita nada más de sombra, un poquito, a aquellas zonas que tienen un poco más de relieve, que están más granulosas,
y especialmente pues, en las zonas de los cráteres, para pronunciar un poco más esa sombra. Como luego encima llevará otro color para hacer las primeras luces, pues quedará bastante... Bueno, vamos a darle las primeras luces. Para eso voy a utilizar el gris azul pálido de Modeler, que como os decía, utilizar los colores de Vallejo para pintar escenografía no es lo más barato, pero bueno, como simplemente hay que darle una pasada para marcar luces, no hay que cubrirlo entero, y también podéis, pues, aunque al Modeler no le hace falta añadirle diluyente, podéis añadirle 1 o 2 gotitas, que así fluirá un poquito mejor, y además podéis estirar la vida de la pintura. A la hora de pintar escenografía y hacer estas técnicas, pues podéis aguarla y así gastaréis menos pintura. Podría haberme hecho una mezcla de gris de la misma pintura que he utilizado para la base y utilizar esa, que me saldría mucho más barata. Sí, pero me da pereza. Primero le doy una pasada general, cenital, ¿vale? Con el aerógrafo desde arriba, para marcar las partes que recibirían la luz. Y así ya me va generando, junto con la base de antes y las sombras que le di, ahora con estas luces en cenital, me ayuda a crear los volúmenes. Para los cráteres lo que hago es, le doy una luz así general hacia el centro, muy muy suave, y luego lo que hago es marcar el contorno del cráter. Voy a darle ahora una iluminación más clara para marcar más todavía las zonas más prominentes, y luego ya simplemente lo que haría sería un pincel seco en unas zonas muy puntuales con un blanco. Lo que le aplico es diluyente, no agua, precisamente para que a la hora de aplicarla se me quede más, ¿vale? Me dé una superficie homogénea y bien definida. Está bastante bien. Ahora en lugar de darle una pasada tan general, vamos a ir directamente a las zonas que nos interese la luz. Ya están secas las luces medias, ahora vamos a aplicar un pincel seco con blanco calavera para conseguir las luces máximas y ese aspecto blanquecino polvoriento de la luna. Para el pincel seco, a ver, las brochas que prefiero yo para el pincel seco a la hora de hacer escenografía son una brocha de barbero, sí, una brocha de barbero, porque es una brocha bastante amplia, ¿vale? Con una forma redondeada y con unas cerdas medianamente blandas, ¿vale? Hay varios tipos, buscar unas que tengan unas cerdas bastante blandas que os vendrán mejor para hacer el pincel seco. Y el otro tipo de brochas que me gustan son estas de lengua de gato, que se llaman, ¿vale? Que como veis tienen la punta redondeada, aquí tengo un paquetico de distintos tamaños, ¿vale? Lo mismo, como tienen la punta redondeada, esto viene muy bien, porque a la hora de aplicar pincel seco, si utilizáis una brocha más plana, el problema que os dará será que se notará demasiado las bandas, ¿vale? Al pintar, como está plana, pintará una banda, ¿vale? Entonces la marcará. Al pintar la siguiente, pues tenéis que repasar mucho para evitar que se vean. Estos, al tener la punta redondeada, ¿vale? Van dejando con la punta y con lo demás queda un efecto como más difuminado, ¿vale? Queda mucho más limpio. Y con esta, para pintar zonas amplias de montaña como esta, niquelado. Bueno, vamos a poner aquí un poquito de blanco. El inconveniente que tiene la brocha de barbero es que absorbe mucha pintura. Vale, yo lo que hago simplemente es mojo la punta y lo esparzo entre todas las cerdas. Cojo un poquito y lo esparzo entre todas las cerdas. Bien.
secamos. Y no hay mejor forma de comprobar que esté seca que usarlo en la mano, ¿veis? Ahí me ha dejado como unos rastillos todavía, parece que está todavía demasiado húmeda. Vale, parece que va bien. Siempre en sentido descendente, ¿vale? Como le hemos aplicado antes Siempre en sentido descendente. Como le hemos aplicado las primeras luces de forma cenital, ahora con el pincel seco, para resaltar las luces máximas, tendremos que hacerlo también de arriba a abajo, para que el pigmento se deposite en las zonas superiores y nos dé el efecto de iluminación que buscamos. Podéis, no tiene por qué ser perfectamente vertical, podéis inclinarlo un poco, pero vamos, simplemente eso, que siempre de arriba a abajo, y así marcaréis mucho más las luces. Aquí, por ejemplo, podemos darle una pasada más para marcar la textura. Como veis, la brocha de barbero va muy bien para hacer zonas generales. Al ser amplia, pues aplicáis un pincel seco bastante amplio, ¿vale? Bastante difuminado y mucho más rápido que si tuvieseis que utilizar pues una brocha más pequeña. La brocha pequeña la dejaremos para poder pintar bien en los rincones, en aquellas zonas en las que al meter esta mancharíamos lo demás. Aquí podría estar utilizando un blanco de pintura plástica y ahorrarme el de Vallejo, pero bueno. ¿Vale? Si vais a trabajar una zona muy amplia, pues, y podéis utilizar una pintura más económica, aunque sea de peor calidad, bueno, para hacerle un pincel seco aquí a la roca, no necesitáis tampoco una pintura de miniaturas. Pero por no levantarme a buscarla, tener que destaparla, prepararme un cacharro y perder más tiempo mientras estoy grabando cositas, pues estoy aprovechando y estoy utilizando la de Game Color. Aquí voy a aprovechar ahora que la brocha está muy descargada y apenas deja pigmento, ¿vale? Para marcarle un poco unas luces máximas, pero sin que se note tanto como lo demás. Así no me tapará tanto la diferencia de tono entre este y este, que no sé si en cámara se aprecia, porque con esta luz y con la cámara, bueno, creo que sí que se aprecia. Esta es como un poco más verdosa. Para que quede evidente la diferencia de la roca natural a esta ruina alienígena. Con el pincel seco, a la hora de pintar, no a la hora de utilizarlo para algo que requiera más precisión, pero sí a la hora de hacer escenografía, por ejemplo, sobre todo cuando estáis pintando cosas así naturales, podéis jugar con que esté más seco, menos seco, más cargado, más descargado, ¿vale? Conseguiréis efectos distintos y dependiendo de si, por ejemplo, el ambiente que queréis recrear es más polvoriento, como este de la luna, pues necesitaréis una brocha más seca. Por ejemplo, para hacer terrenos así más tipo pantano, río, ¿vale? Cosas que tengan humedad, pues sí que podéis jugar entre unos tonos con la brocha más húmeda y otros con, bueno, más húmeda. Siempre pincel seco, pero sin descargarlo del todo en el papel. Y luego pues podéis jugar con eso, más seco, menos seco, para crear distintos efectos. Yo recordad lo que os digo siempre, que no tengáis miedo y hagáis pruebas. Que a lo mejor dices, es que tengo hecho esta pieza y si ahora voy a hacerle esto y la cago, no me toca, ¿sabes?, volver para atrás y tal. Bueno, pues cuando estéis haciendo escenografía y queráis experimentar, cogeros un trozo de poliestireno, tenerlo al lado para que sea el de las pruebas, ¿vale? Para que en ese podáis probar las herramientas, si cortando así me va mejor, si tallando así me va mejor, a la hora de aplicar los tonos, probar si está suficientemente aguado, si lo queréis más, si lo queréis menos, ¿vale? Siempre que puedo, pues me encanta probar nuevas técnicas, nuevos materiales y hacer experimentos. Como diría nuestro amigo Sancarras, imaginación al poder. Vale.
estoy poniendo perdido. Tener cuidado, eso es otra cosa importante saber. Tener cuidado a la hora de hacer pincel seco con cosas tan grandes y broches tan grandes, porque os salpicaréis entero de goticas de pigmento. Normalmente primero seco un poco, ¿vale? Ahora que está más cargado de pigmento, aprovecho en las aristas, en las zonas que necesito que queden totalmente iluminadas, es donde descargo esa pintura, esa primera pintura que todavía está un poquito húmeda. Cuando la brocha ya se haya descargado y esté más seca, lo que haré será centrarme en otras zonas más generales en las que no quiero que se me embadurne tanto de pigmento. Pero veis, por ejemplo, para hacer aquí las aristas, los vértices de la montaña, pues ahora mismo que está bastante cargado, viene muy bien. Y ahora que está bastante más descargado, pues puedo dedicarme a hacer zonas un poco más generales, a repasar un poquito más aquí en la roca. Otra cosa, aseguraos, yo he lavado antes este pincel porque lo había usado y bueno, he tratado de secarlo lo mejor posible. Para hacer el pincel seco, los pinceles tienen que estar secos, evidentemente, así que si lo laváis, limpiarlo bien y escurrirlo bien, quitarle toda la humedad, porque si no, no os va a salir bien el efecto. Bien. Y ahora con el de lengua de gato podemos ir pues repasando aquellos recovecos donde no habíamos podido entrar bien con la brocha. Y ya nos queda nada, 2 pelas. Chaval? Oye, ¿qué haces? ¿Vamos a casa a comer? ¿A casa? Largos días y placenteras noches.